A ver, chicos, analicen. El hidrógeno, el sodio y el cloro se juntan, ¿y qué me queda en la parte libre? En la parte libre, ¿qué me queda? A ver, por acá dicen que es el hidrógeno. Otros, ¿qué dicen? El OH2. OH2. O también conocido como el agua, pues. El agua, pues. Queda agua, ¿no? Dos hidrógenos, ahí están los dos hidrógenos, y el oxígeno único queda ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el cloruro de sodio y tenemos algunas moléculas de agua. Ahora, si estos dos productos reaccionan entre sí, vamos a obtener nuevamente, ¿no?, el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. Obviamente, esto se demuestra en el laboratorio, ¿ya? Entonces, a ver, alguna capturita para que tengan de ejemplo. ¿Ya, chicos? ¿Alguna capturita, por favor? De una vez para seguir antes que se vaya el Zoom. Ya, gracias. Bueno, así más o menos ya lo están entendiendo. Ahora, para seguir necesito explicarle el pH. ¿Qué cosa es el pH? Pues acaso, el pH no significa papel higiénico, no. El pH significa puentes de hidrógeno, ¿ya? Los puentes de hidrógeno. ¿Qué cosa viene a ser en sí, analíticamente, las bases médicas que hablan del pH? El pH es una cantidad, ¿no?, que puede ofrecer una sustancia, una cantidad de hidrógenos libres cuando reacciona ante una sustancia, ¿no? O sea, quiere decir que si nosotros tenemos una sustancia, ¿no?, y está en contacto bajo un proceso, ¿no?, un proceso reactivo, esto puede liberar grandes cantidades de hidrógeno. Ya hemos visto las sustancias ácidas, ¿no?, y las sustancias hidróxidas, ¿no? Entonces, ¿qué es el pH? El pH es un indicador que está registrado bajo una lectura dentro de una recta numérica. Y el punto central en este caso va a ser 7. 7 significa el estado neutral. El estado neutral. Entonces, son para aquellas sustancias que no son ni ácidas ni básicas. Pero si los valores disminuyen, ¿no?, hasta llegar a 1, puede ser menos todavía, ¿no? Entonces significa que toda esta zona de todas las sustancias son ácidas. O sea, quiere decir que cuando más se aleja del número 7, cuando más se aleja del 7, el nivel acidez aumenta, ¿sí? Cuanto más se aleja del 7, entonces el nivel ácido aumenta. Pero si después del 7 para la derecha, analizamos hasta llegar a 14, todo esto son básicos, ¿no?, o también llamados hidróxidos. También le dicen alcalinos. ¿Qué significa? Que aquellas sustancias que superan al valor 7 se consideran como sustancias básicas. Conclusión: cuando más se alejan del 7, el nivel básico aumenta. Cuanto más se va hacia la derecha, el nivel básico de la sustancia cada vez aumenta.
obviamente el nivel de acidez disminuye considerablemente. De igual manera, acá en esta zona, cuando más se aleja de 7, el nivel ácido se vuelve cada vez fuerte y por lo tanto el nivel básico se hace cada vez menor. Entonces, esto es el rango que se puede analizar en las sustancias. Ojo, ¿no? Hay sustancias que superan de 14. Hay sustancias que superan del 14. Si nosotros hablamos de los alimentos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los alimentos, hay alimentos ácidos y hay alimentos básicos. Un alimento ácido tenemos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, todos los cítricos, ¿no? Frutas cítricas. Y todos los elementos básicos son aquellos que no contienen su estructura, esa acidez. Por ejemplo, tenemos el pan, ¿no? El pan es un alimento que se encuentra en esta zona del nivel básico, ¿no? Y puede inclusive ver sustancias que pueden superar el valor máximo, que es el 14. Conclusión. Quiere decir que cada punto representa el pH que puede indicar en una sustancia o, si no, puede ser el pOH. El pH y el pOH se van a complementar. Por ejemplo, si yo tengo en la recta el pH de una fruta ácida, ¿no? De una fruta ácida, entonces quiere decir que todo esto representa el pH propiamente dicho. Pero de este punto al extremo máximo, este sería el pOH. Sería el pOH. O sea, conclusión, si yo sumo el pH más el pOH, nuestro valor va a dar 14. Esto es una ecuación para el cálculo o análisis de las sustancias que reaccionan, ¿no? Donde hay ácidas, sustancias ácidas como sustancias básicas. ¿Ya, chicos? A ver, una captura, por si les sirva. ¿Ya, chicos? Por favor, una capturita. Ya, chicos, me avisan. Mientras voy recargando mi plumón. Ya. Profesor, pero ¿cómo puedo calcular el pH y el pOH de una sustancia? Bueno, el pH se va a calcular bajo la concentración. Hemos visto ya qué cosa es una concentración. Entonces, para calcular el pH, me estaba olvidando, se calcula con el menos logaritmo natural de la concentración de pHs. De la concentración, o sea, mejor dicho, de los hidrógenos. De todos los hidrógenos que pueden ver las sustancias. Y para calcular el pOH sería el menos logaritmo de todas las concentraciones negativas de los oxidrilos. Ahí está. Esa es una fórmula, chicos. Por favor, copien esto porque esto sí es importante en el cálculo. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Voy a borrar para hacer un problemita. A ver, un problema. Calcular el pH de una sustancia que contiene
que contiene vamos a poner oxidrilos liberados. Ahí está. Listo. Hay un ejercicio, chicos. Ya, dice, a ver chicos, concentrados, el tiempo son las 5 y pico. Dice, 1, calcular el pH de una sustancia que contiene 0,01 mol por litro de oxidrilos liberados. Ya chicos, oxidrilos liberados. Entonces, a ver, por favor, todos atentos a este problema. Datos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos como datos? Esto es lo elemental. O sea, ¿qué representa? Representa el 0,001 mol por litros. ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿Esto a qué pertenece? ¿Qué cosa es esto? De oxidrilos liberados. ¿Y qué son oxidrilos? ¿Saben? Los oxidrilos son los OHs. Son los OHs. O sea, quiere decir que esto representa el OH liberado, o sea, la concentración de oxidrilos. Pregunta, ¿qué fórmula voy a emplear acá? ¿Qué fórmula? ¿Cuál de los dos puedo emplear? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál emplearía? ¿La primera? ¿Sí? ¿Esto? ¿Seguro? ¿Esto o la de abajo? La segunda. A ver, ¿seguro la segunda? La segunda, pues. ¿Por qué? Porque tengo OH. Y acá está, ¿ve? Ahí está, ¿ve? El OH. Entonces, decimos, para calcular el logaritmo, menor logaritmo de OHs liberados, ¿no? ¿Esto qué va a ser? Va a ser el pOH. Este es el cálculo del pOH. Entonces, voy a reemplazar. Digo, el pOH es igual a menos logaritmo de... ¿Cuánto vale esto? Acá está, ¿ve? Esto vale 0,001. Chicos, pero ustedes saben matemáticamente que esto ¿cuánto vale? 1 por 10, ¿no? A la menos 3. ¿Se acuerdan? Esto ya ustedes matemáticamente lo saben. 1 por 10 a la menos 3 es 0,001. O simplemente 10 a la menos 3. Entonces, este 10 a la menos 3 lo voy a reemplazar acá. 10 a la menos 3. Ahí está. Ahora sí, vamos a recordar lo que nos enseñaban logaritmos, ¿no? En álgebra. ¿Cómo nos enseñan logaritmos en álgebra? ¿Se acuerdan la propiedad de logaritmos? A ver, recordemos. ¿Qué nos enseña el profesor Rudy? ¿No? Logaritmos. ¿Qué nos enseña? A ver, según la teoría logarítmica, nos dicen que el exponente de acá pasa a ser coeficiente, ¿no es cierto? Pasa a ser coeficiente. Y queda logaritmo de 10. ¿Sí? Entonces decimos que el pOH es igual a menos por menos, más, ¿no es cierto? Queda 3. ¿Y quién me dice el logaritmo de 10? ¿Cuánto es el logaritmo de 10? ¿Cuál sería el logaritmo de 10? 1. 1. 1. Ahí está, ¿ven? Y decimos 3 por 1, 3. Pero, ¿será la respuesta? ¿Será 3 la respuesta?
porque nos piden el pH, ¿no? El pH de la sustancia es lo que nos piden, pero ese 3 no es el pH, es el pOH. Si me hubieran pedido calcular el pOH, ahí nomás hubiera acabado el ejercicio, ¿no? Pero no, me piden el pH. Entonces yo sé, por teoría, eso ya les expliqué, que el pH más el pOH es igual a ¿cuánto? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es? A ver, Romero, 14, 14 pues. 14. Entonces, reemplazamos. El pOH vale 3. Entonces, acá sería 3 más el pH es igual a 14. Conclusión, ¿cuánto vale el pH? ¿Cuánto vale el pH? ¿Sería 17? ¿17 sería? ¿Seguro? ¿Cuánto sería el pH? A ver, 11, 11 pues sería, 11. Entonces la respuesta es ahí. El pH es 11. Por si acaso, el pH es adimensional. Pregunta, ¿qué cosa es la sustancia? ¿Ácida o básica? ¿Quién me dice? Antes que se acabe el Zoom. ¿Esta sustancia qué es? ¿Ácida o básica? ¿Ácida? ¿Seguro? Básica, básica, básica. Básica, bien. ¿Quién respondió? Rapidito. ¿Quién respondió? Miranda, Ya, Miranda. es tu nota máxima. Chicos, volvemos a la 1 para tomar su examen. Ya, a la 1, puntual chicos, ya. Ahí quedamos porque ya se